Bueno, quería contarles que este es un video presentación, es mi primer video presentación que realizo y lo quería compartir. En realidad lo realizo como material de estudio, a mí me sirve estudiar así. Quería aclarar también que pueden escuchar sonidos de perros de fondo, la música de algunos perros, son los perros de mi vecino, pero bueno. El video está abierto a críticas, puede que tenga errores, porque como ya les dije, es un video presentación de un de estudio mío personal y bueno, el que tenga conocimiento de algún tema puede comentar, ¿sí? El tema que voy a tratar, aclarado todo esto, el tema que voy a tratar es la anatomía y fisiología de la corteza cerebral. Pero para ubicarnos un poco en el tema, voy a comenzar con el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso se divide en dos, en central y en periférico. Es una manera de organizarse, ¿sí? Está organizado de esta manera. El sistema nervioso central se llama así porque va a ser el eje central del cuerpo, ¿sí? Se va a dividir en dos, en encéfalo y en médula espinal. Y el sistema nervioso periférico tenemos las neuronas motoras, las neuronas sensoriales. Las neuronas motoras se dividen en somático y en autónomo. Y el autónomo se divide en simpático y en parasimpático. Hice ahí una aclaración abajo porque no voy a centrarme en el sistema nervioso periférico. Este cuadro me lo dieron en la facultad, así que bueno, directamente lo copié. Creo que también está en internet. Acá pongo un dibujito del sistema nervioso central. Sí. Dentro del encéfalo, el encéfalo sería, a ver si está el puntero, ahí está. El encéfalo sería este y la médula espinal, acá la tenemos. ¿Sí? Dentro del encéfalo está el órgano más grande, que es el cerebro, y le sigue el cerebelo. Después, si dividimos en dos, acá adentro estaría el tálamo, que es un núcleo que está ahí, ¿sí? El cerebro, como lo pueden ver, no es liso, sino que está todo arrugado. Y esas arrugaturas, ¿no? Eso que está arrugado se llaman circunvoluciones. Y este tiene que ver con el proceso de evolución, ¿sí? En realidad es una manera para que pueda entrar todo ahí adentro. Si nosotros lo sacamos de ahí sería un órgano aún más grande, se podría estirar, ¿sí? La parte de arriba se llama todo el sector externo se llama corteza cerebral. ¿Sí? Aproximadamente pesa 1,5 a 1,2 kilogramos. Y gran parte del cerebro que es en el primer año de vida, ese es el momento fundamental, ¿sí? Tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y que tanto el derecho como el izquierdo tienen diferentes funciones. ¿Sí? Acá tenemos el encéfalo, ¿sí? La parte funcional de la corteza cerebral, toda la corteza cerebral, ¿sí? Está compuesta por una capa delgada de neuronas, y su estructura está compuesta por una capa sucesiva de diferentes tipos de células. En este caso, yo voy a nombrar tres tipos de células: las granulares o estrelladas, las piramidales y las fusiformes. Las granulares o estrelladas, estas primeras, tienen axones cortos. ¿Sí? Estos son los tipos de células que podemos encontrar en la corteza cerebral. No he puesto un dibujo de las neuronas, pero eso lo pueden buscar también por internet, alguna fotografía. Tienen axones, las granulares o estrelladas, como decía, tiene axones cortos,
funcionan como neuronas intracorticales, y algunas son excitatorias y algunas células granulares pueden ser excitatorias y pueden generar un neurotransmisor llamado glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. También puede generar un neurotransmisor inhibitorio, y este se llama ácido gamma aminobutírico, más conocido como GABA. Después tenemos las células piramidales y las fusiformes. Ambas originan casi todas las fibras eferentes de la corteza. Cuando yo digo eferente significa que es desde el interior hasta el exterior, ¿sí? Las fibras se originan desde el interior de la corteza cerebral y van hacia el exterior, ¿sí? En este caso irían hacia la médula espinal para el resto del cuerpo. Las piramidales son más grandes y numerosas que las células fusiformes, y ambas constituyen las fibras que recorren hasta la médula espinal y el encéfalo. Hasta la médula espinal y el encéfalo, sí. Tenemos las funciones de las capas específicas de la corteza cerebral. Ahí tenemos la capa, 6 tipos de capa, y ahí puse un dibujito, ¿sí?, de las capas que encontramos en la corteza cerebral. La capa 1 es molecular, la capa 2 granular externa, capa 3 piramidal, capa 4 granular interna, piramidal grande, la capa 5 o piramidal interna, fusiforme o multiforme. La capa 1 y 2 realizan la mayor parte de las funciones de asociación intracortical. La capa 2 y 3 tienen un número grande de neuronas que forman las conexiones horizontales cortas con las áreas adyacentes. La capa 4, la mayor parte de las señales sensitivas específicas aferentes, ¿sí?, aferentes desde el exterior hacia el interior, terminan en esta capa, ¿sí? Todo lo que viene de sensitivo hacia el encéfalo. La capa 5 y 6, la mayor parte de las señales eferentes abandonan la corteza desde las neuronas ubicadas en esta capa, eferentes desde el interior hacia el exterior, ¿sí? En la capa 5 nacen las fibras más grandes para el tallo encefálico y la médula espinal, y en la capa 6 el número de fibras para el tálamo nacen en esta capa. En cuanto a las relaciones anatómicas y funcionales de la corteza cerebral con el tálamo y otros centros inferiores, ahí tenemos un cerebro, el encéfalo partido a la mitad, ¿sí?, y ese es el interior. Este sería el interior del encéfalo. Este sería el sistema límbico. Entonces, todas las áreas de la corteza cerebral tienen conexiones directas aferentes y eferentes con las estructuras del encéfalo, más en la corteza y el tálamo. Acá voy a poner las partes de este interior. Ahí tenemos el cerebelo. Ese sería el bulbo, la protuberancia, la hipófisis es una glándula, el hipotálamo, el cuerpo calloso y para último el tálamo. El tálamo es una estación de relevo de la información. Toda la información que recibimos antes de ser procesada va a pasar por el tálamo. Cuando se daña el tálamo, la pérdida de función cerebral es mucho mayor que cuando se daña la corteza cerebral. La excitación talámica es necesaria para casi toda la actividad que se realice, ¿sí?, a nivel cortical. Las conexiones entre la corteza y el tálamo es bidireccional, ¿sí?, en ambas direcciones, desde el tálamo hacia la corteza y de la corteza hacia el tálamo.
O sea que si la información que se genera o un mandato de una acción que se genera en la corteza va a pasar, antes de ir para el resto del cuerpo, va a pasar por el tálamo. La corteza opera con el tálamo y puede ser considerada tanto anatómica como funcionalmente. Se puede tratar como una unidad y esta unidad tiene un nombre que se llama sistema tálamo cortical. Acá tenemos nuevamente el encéfalo y esta parte voy a nombrar los lóbulos, cómo está dividido el encéfalo. ¿Sí? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Lo que divide los lóbulos es la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. Ahí tenemos el cerebelo. Las funciones de las áreas corticales específicas. Acá tenemos las funciones que se realizan en la corteza. Acá tenemos en esta parte, en el lóbulo frontal, tenemos la elaboración del pensamiento, el lenguaje, motora voluntaria, soma sensitiva, audición, habilidades manuales, el lenguaje de la memoria, visión bilateral y visión contralateral. Y acá tenemos las áreas de asociación. ¿Sí? Tenemos área de asociación prefrontal, área de asociación límbica y área de asociación parieto-occipital. Perdón, área de asociación parieto-occipito-temporal. ¿Sí? Tenemos acá otras áreas, visual secundaria, visual primaria, etc. Las áreas primarias, tenemos acá auditiva primaria, visual primaria, somática primaria, motora primaria. Recuerden que acá están las cisuras y para ubicar un poco, ¿sí? Las áreas. Las áreas primarias tienen conexiones directas con los músculos específicos o receptores sensitivos específicos para poder producir movimientos musculares discretos o experimentar una sensación visual, auditiva o somática a partir de un área receptiva pequeña. Las áreas secundarias, el resto de las áreas, sí cesan las funciones de las áreas primarias. En cuanto a las áreas de asociación, ¿sí? Reciben y analizan señales provenientes de las múltiples regiones de la corteza e incluso de estructuras subcorticales. Tienen sus propias especializaciones. Estas tres áreas son las áreas más importantes, ¿sí? Las que nombré: prefrontal, límbica y parieto-occipito-temporal. ¿Sí? El área de asociación parieto-occipito-temporal, parece un trabalenguas, esta sería esta área, se ubica en el espacio cortical entre la corteza sensitiva. Recuerdan que la corteza sensitiva está por acá, a ver si vuelvo para atrás, ahí está, ahí, la corteza sensitiva, ahí estaba el área parieto-occipito-temporal. ¿Sí? Se ubica en el espacio cortical entre la corteza sensitiva somática y delante la corteza visual por detrás, y la corteza auditiva por fuera. Volviendo, también acá tenemos la audición y la vista, sería toda esta parte, ¿sí? Si volvemos aún más atrás, sería todo acá, ¿sí? Por eso se llama parieto-occipito-temporal. Abarca de todas esas zonas o áreas. Esta área proporciona un nivel elevado de significado interpretativo para las señales provenientes de todas las áreas sensitivas circundantes. ¿Sí? Por eso es muy importante esta área. Tiene sus propias subáreas, ¿sí? Un área que recibe la información visual de la corteza occipital posterior
Y la información somática proveniente de la corteza parietal anterior. Me trabo. Computa coordenadas especiales para controlar los movimientos corporales. ¿Sí? Otra subárea es el área para la comprensión del lenguaje. Acá tenemos el área de Wernicke. A ver si puse otra diapositiva. Ahí está. Tenemos el área de comprensión del lenguaje, sería esta, el área de Wernicke, que se ubica detrás de la corteza auditiva. Ahí está, corteza auditiva. Y es la región más importante para las funciones intelectuales superiores. Casi todas se basan en el lenguaje. Entonces ahí tenemos el área de Broca también, que da la formación de las palabras. Volvemos, ahí está, al área parieto-occipital. Entonces acá se ubica el área de Wernicke. Área de procesamiento visual y secundario. Tenemos acá. Proporciona señales visuales de las palabras leídas al área de Wernicke. El área que habíamos dicho que era el área de comprensión del lenguaje. La ubicación está detrás del área de la comprensión del lenguaje, ubicado en la región del lóbulo occipital. Y el área para nombrar objetos. A ver si lo vemos acá. Acá está, mira. ¿Sí? El área para nombrar objetos, la ubicación está en el lóbulo occipital y en el temporal. A ver. Ahí está, sería en el lóbulo occipital y temporal, acá. Ahí estaría el área para nombrar objetos, acá el área para la comprensión del lenguaje. ¿Sí? Los nombres son esenciales para comprender el lenguaje y la inteligencia. Área de asociación prefrontal. Volvemos a las áreas. Áreas de asociación prefrontal funciona para planificar patrones complejos y secuencias de movimientos motores. Recibe información sensitiva preanalizada para planificar movimientos específicos y lleva a cabo procesos del pensamiento en la mente. Este es importante para la elaboración del pensamiento. Este sector sería la parte nuestra de la frente. Tenemos también el área, en este sector, tenemos el área de Broca. ¿Sí? Habíamos dicho que este era el lóbulo temporal, frontal, ¿sí? y área de asociación prefrontal, y en esa área tenemos la formación de las palabras, el área de Broca. Te proporciona el circuito nervioso para la formación de palabras o frases cortas y funciona en asociación con el centro de comprensión del lenguaje de Wernicke. O sea, estas dos tienen conexión. Imagínense, ustedes leen una palabra, pero gracias al área de Wernicke nosotros podemos comprenderla y podemos realizar la formación de las palabras y mandar la información al área motor para articular nuestra voz y nuestros movimientos, ¿sí? del cuerpo para que salga lo que queremos decir. Área de asociación límbica. Sería toda esta área. ¿Sí? Comportamiento, emociones, motivación. La ubicación se encuentra en el polo anterior del lóbulo temporal. A ver si volvemos. Nada más. Sería acá, en el polo anterior del lóbulo temporal, en las porciones ventrales del lóbulo frontal, y en las circunvoluciones del cuerpo calloso sobre la superficie media de los hemisferios cerebrales. Acá. Cuerpo calloso lo habíamos visto. Más arriba no voy a volver. Ahí tenemos el área de asociación límbica. Ahí también la tenemos, ¿sí? Ahora se me terminó. Ya saben que esta es la última presentación. Está relacionada con comportamientos, emociones y motivaciones
y proporciona la mayor parte de los impulsos para poner en acción las otras áreas del encéfalo. Brinda el impulso motivacional para el proceso del aprendizaje, ¿sí? El que yo esté haciendo este video para poder aprender me motiva porque me gusta la tecnología, aunque esto es hasta donde puedo llegar. Pues lo aprendí el otro día, así que bueno, estoy emocionada, motivada y gracias a la Asociación Límbica. Área para el reconocimiento del rostro. A ver si está acá. No lo puedo ver. Lo tengo acá. Sería esta. Sería la porción occipital de esta área, contigua con el área visual. ¿Sí? A ver si puedo agarrar el puntero. Sería esta parte. Que tiene que ver, y la porción temporal se encuentra asociada con el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones. La anormalía encefálica o la incapacidad para reconocer rostros se llama prosopagnosia. Función interpretativa del área de Wernicke, sería esta área, el área de interpretación sensitiva, área de asociación somática visual y auditiva. Bueno, esta parte tiene mucho que ver con la inteligencia. Está en la parte posterior del lóbulo temporal superior, donde confluyen los lóbulos temporales, temporal, parietal y occipital. Bueno, básicamente quería explicar un poquito esto. Después seguramente me haré y compartiré otro video donde se pueda explicar la dominación de los hemisferios, porque es otro tema que quiero aprender mejor. Así que bueno, espero que les sirva y les guste.